yo creo que tiene una importancia fundamental porque son la esencia de nuestra identidad política como comunidad de naciones, y de hecho se dice siempre de la Unión Europea que es una comunidad de derecho, pero el derecho no es más que el reflejo de unos valores que luego se aplican, ¿no? De manera que yo diría que la Unión Europea es una comunidad de valores sin que sea contradictorio con que sea una comunidad de derecho. Tenemos un momento difícil porque no es un momento de grandes consensos sobre este asunto como ha habido en el pasado, sino que hay diferencias notables entre fuerzas políticas, incluso entre gobiernos. Hay gobiernos que consideran que su programa es promover una democracia no liberal o iliberal, ¿no?, como dicen ellos, y fuerzas en la oposición en no pocos países que de alguna forma o de otra están en esta misma línea. De manera que ya no es tan fácil encontrar grandes acuerdos sobre esta cuestión. Es bueno que haya debates, y los va a haber en los próximos años, pero eso también complica efectivamente la proyección de los valores hacia el exterior, porque no todo el mundo está de acuerdo en cuáles sean esos valores que hay que proyectar. Están de acuerdo sobre unos, pero no sobre todos. Y que la unanimidad sea la solución, yo desde el punto de vista legal lo veo muy complicado, porque precisamente para pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada el Consejo Europeo lo tendría que hacer por unanimidad, y es muy difícil que los gobiernos que se resisten lo acepten. De manera que tenemos que encontrar otras vías, a veces no siempre satisfactorias, pero ya se han ensayado algunas en declaraciones que son solamente del alto representante o declaraciones de un número elevado de países, pero no son todos. Este debate está ahora muy presente, muy encima de la mesa, y yo lo que creo es que no hay soluciones fáciles, como sería la de la unanimidad, porque no hay una base política para que podamos llegar allí. Hay que buscar otras vías más flexibles a lo mejor. Nuestro sistema democrático y los valores que lo encarnan están pasando por un momento de desafíos tanto internos como internacionales. En el plano interno, sin duda ninguna, hay visiones distintas dentro de cada sociedad, hay polarización, y eso no sucede solamente en Europa, pasa también en Estados Unidos. Hemos visto todo el debate muy duro sobre lo que fue el asalto al Congreso, el no reconocimiento por parte de un partido o de un expresidente del resultado electoral. Eso son cosas que yo no recordaba haberlo visto, y de alguna manera está rompiendo algunos fundamentos importantes de nuestra convivencia, porque los resultados electorales eran sagrados, y había una serie de vías políticas o judiciales para ejercer, en su caso, las demandas que fueran necesarias, pero una vez superadas estas vías se aceptaban los resultados. De manera que yo creo que tenemos que, igual que lo está intentando hacer en Estados Unidos el presidente Biden, en Europa también tenemos que tratar de ganarnos el afecto de los ciudadanos que ahora desconfían de los sistemas democráticos. Tenemos que, las fuerzas políticas tienen que promover consensos en cuestiones fundamentales y de alguna manera evitar que esta polarización creciente pues se amplíe hasta un punto de no retorno que nos lleve a unas divisiones que serían inmanejables desde el punto de vista político. Pero creo que con buenos ejemplos, y los hay en Europa y los está viendo en Estados Unidos, con buenos ejemplos podemos conseguir que estas divisiones, a veces que nos parecen profundas,
se vayan superando, ¿no? Desde luego costará trabajo, pero es posible. La democracia y liberal y sus valores están desafiados tanto en el plano interno como en el internacional. En el internacional, efectivamente, nos encontramos con países como China, que están teniendo un gran éxito económico y que eso les lleva a pensar que su sistema funciona mejor que el nuestro, que el de las democracias. Es un poco lo que ellos intentan proyectar internacionalmente. Ellos dicen un sistema tiene que ser eficaz por encima de todo. Nosotros estamos demostrando pues, cómo hemos gestionado la pandemia o cómo hemos impulsado una recuperación económica más rápida que en los países occidentales y por lo tanto nuestro sistema funciona mejor. Y eso no solo lo proyectan hacia Europa o hacia Estados Unidos, sino también hacia Iberoamérica o hacia África o hacia países del sudeste asiático. De manera que tenemos que aceptar la idea de que estamos en competencia por nuestro sistema. Ya no se da por supuesto, como se daba hasta hace unas décadas, que las democracias no solamente eran el mejor sistema político, sino que también coincidían con que eran los países que aseguraban un mayor bienestar económico a sus ciudadanos, sino que ahora tenemos que demostrar que son sistemas que además funcionan mejor para sus ciudadanos y no tenemos que tener miedo a competir, y competir supone competir a veces en sectores que no son los tradicionales de la competencia ideológica, sino que es también en el terreno tecnológico, que también refleja valores, pues como son los valores de la privacidad de tus datos, por ejemplo, que es un tema fundamental ahora en todos los grandes debates digitales, y como hay países autoritarios, como se dice ahora, que se consideran dueños de los datos de todos sus ciudadanos y los pueden utilizar pues para crear incentivos negativos o positivos a esos ciudadanos, y países como los europeos que creemos que los sistemas digitales tienen que preservar la intimidad, la privacidad, en definitiva la esfera interna de los ciudadanos y sus deseos en este sentido. Y ahí creo que la competencia ya es una competencia que es no solo ideológica, sino tecnológica, y ambas se unen en una competencia que yo creo que va a determinar buena parte de la política internacional de los próximos años.